A ver, muy buenas noches con todo el público que nos está viendo. Somos integrantes de un grupo de jóvenes escritores, articulistas, cuyo nombre genérico es Pancara. Nos estamos abriendo camino en el ambiente literario, en lo que respecta a formación de grupos, de escritores, ¿no? De gente interesada en este bonito arte que es la literatura. Y queremos compartir con ustedes a través de la página de Facebook que pertenece al grupo una pequeña charla, un pequeño conversatorio con una previa exposición sobre el poeta que hemos elegido para esta primera sesión grabada, ¿no? Porque ya hemos tenido sesiones anteriores, pero ya privadas, ¿no? Que no hemos podido compartir. Pero recién, hace un par de meses o un mes, se nos ocurrió compartir las conversaciones nuestras en la página de Facebook que hemos hecho con mucho cariño para quienes están interesados en acompañarnos, ¿no? Y también en integrarse de repente también en el grupo que hemos formado para así poder también profundizar en más detalles concernientes a la literatura, ¿no? En esta oportunidad, el autor que hemos elegido es Juan Parra del Riego. Hemos elegido a este autor, a este poeta, en primer lugar porque es un poeta que no ha sido tan abordado, tan estudiado en lo que es la tradición literaria peruana. Es un poeta que básicamente se formó en Uruguay, de ahí la razón por la cual ha sido ignorado mucho tiempo, incluso hasta el día de hoy, en lo que son los estudios literarios peruanos, ¿no? Entonces nos llamó mucho la atención conocer un poco más sobre este poeta y justamente es lo que vamos a hacer. Vamos a exponer un poquito de su vida, su obra y después a abordar algunos poemas y conversar en torno a ellos, ¿no? Entonces empezamos. Eh, bueno, Juan Parra del Riego es un poeta que nace en el año 1894 y fallece en 1925 a la edad de 31 años, ¿no? Fallece justo 28 días antes, casi un mes, de cumplir los 32, ¿no? Entonces, fallece joven, así que vamos a comenzar con ciertos datos correspondientes a su vida, a su biografía. Él nace en Huancayo y a los 8 años llega a Lima, se afinca aquí en Lima, exactamente en lo que hoy en día es Barranco, ¿no? Y justamente el distrito de Barranco de esa época es un lugar que llega a seducirlo, es un lugar que lo alimenta poéticamente hablando. Tanto es así que a los 18 años él ingresa en la escena literaria peruana, ganando un certamen poético gracias a un poema que él realizó llamado Canto a Barranco. Este poema es un conjunto de 12 sonetos, obviamente con una temática dedicada a Barranco, ¿no? A la melancolía, a la seducción propia de este lugar. Y este poema se hizo ganador de este certamen poético. Parra tenía 18 años de edad. En ese tiempo, Barranco todavía no contaba con una municipalidad propia, por eso que la entidad organizadora de este certamen fue la municipalidad de Surco, ¿no? En esa época Barranco pertenecía a lo que es Surco. A los 21 años, ¿no? O sea, 3 años después, en 1915, Parra estrena una obra teatral, valga la redundancia, en un teatro de Barranco, ¿no? Que se llama La verdad de la mentira, que es una especie, o era una especie de sátira que, según la perspectiva de algunos críticos que han podido revisar la obra, porque es una obra inhallable hoy en día, no ha sido tan lograda, ¿no? No ha sido una obra o una sátira tan lograda, razón por la cual Parra, a raíz de esa crítica que recibió, se habría desencantado del teatro y había decidido dedicarse ya a lo que es la poesía, ¿no? Ahora, se piensa que Parra no fue trascendental en la historia literaria peruana, lo cual es un craso error, ¿no? Porque Parra fue un poeta que sí aportó mucho
en lo que es la historia literaria de nuestro país. Más allá de que sus principales poemarios los haya realizado en Uruguay, que es el país en el cual se afincó después, Parra participó mucho en la actividad literaria peruana. En primer lugar, porque trabajó para muchos diarios, para muchas revistas de la época como articulista, como cronista, incluso publicaba poemas sueltos también, hoy en día perdidos, y también participó en tertulias, ¿no? Y justo llama la atención que haya participado en algunas reuniones de este famoso Grupo Norte. Su hermano, Domingo, su hermano mayor, fue quien lo conectó con este Grupo Norte que se desarrollaba en Trujillo, ¿no? Y al cual también pertenecieron personajes de la talla de Vallejo, de Orreo, ¿no? De Aya de la Torre, ¿no? Y Parra participó en algunas tertulias de ese grupo. Es más, Parra, en una revista llamada Balnearios, habló sobre este grupo y fue él quien le dio el nombre de La Bohemia de Trujillo, ¿no? Entonces es un dato importante para apuntarlo ahí, ¿no? Él fue quien bautizó a este grupo norte como la Bohemia de Trujillo, ¿no? Y también Parra elogió mucho los primeros poemas que publicó Vallejo también, o sea, como que ya auguraba ya la genialidad de Vallejo, que dicho sea de paso, era 2 años mayor que él nada más, ¿no? Porque Vallejo nace en el año 92. Ahora, Parra, ¿por qué cosa sale del Perú si aquí ya estaba logrando cierta reputación en el ambiente literario? Porque Parra era dueño de una naturaleza que daba la aventura, o sea, el tipo era muy aventurero, iba en contra de todo tipo de sedentarismo, ¿no? Él quería experimentar nuevos aires, era un personaje que estaba dado a conocer novedades, ¿no? Entonces, como que ya el ambiente peruano lo estaba hostigando. Y es por esa razón que dicho espíritu aventurero de Parra hace que él salga del Perú en el año 1916. Primero se va a Chile, ¿no? En Chile se queda unos meses, incluso llega a conocer a una de sus poetas favoritas, que es Mistral, ¿no? La llega a conocer a Mistral, quien incluso lo aloja en su casa por unos meses, ¿no? Se hace amigo de Mistral y después, cuando publica su poemario Himnos, le dedica un poema a Mistral dentro de ese libro. Luego de Chile, va a Argentina, ahí se queda menos tiempo, pero llega a publicar en algunos periódicos, ¿no? Como La Gaceta, por ejemplo, y recién luego de Argentina ya se va para Uruguay, que es el país que en un principio no le agrada, ¿no? Él esperaba hallar un Uruguay más idílico, un Uruguay del cual le habían hablado en Perú, pero él no encuentra ese Uruguay ahí, ¿no? Y entonces a él el Uruguay que ve en un principio no lo seduce como pensaba que iba a ser, pero con el paso del tiempo logra afincarse en este país hasta ya enamorarse de él, ¿no? Y ya lo hace su segunda patria, ¿no? Ahora, Parra en Uruguay comienza a participar también en muchas tertulias literarias, llega a publicar artículos en varios periódicos, se hace un personaje muy conocido, y Parra tuvo mucha fama en su época en Uruguay. Ahora, en 1922, a los 28 años de edad, Parra, siempre con ese espíritu aventurero, decide realizar un viaje a Europa, porque él sabía que en Europa se estaban gestando las llamadas vanguardias, ¿no? Y él quería experimentar de cerca el impacto de esas vanguardias y no de modo indirecto como ocurría en América en ese tiempo, ¿no? Que todo llegaba tarde, ¿no? O de repente por caminos que tergiversaban el influjo directo de una tendencia cultivada allá. Entonces él viaja a Europa, exactamente a París, a Francia, acompañado de un poeta amigo suyo, uruguayo él, llamado Jules Supervielle.
incluso mayor que él y a quien Parra veía como su mentor, ¿no? Viajan los dos y Parra se queda algunos meses en París y se alimenta mucho de toda la vanguardia, de todo el tipo de arte, de poesía que se estaba gestando allá, ¿no? Pero también este viaje a París no solamente coincide con, digamos, con el influjo positivo que significó para Parra toparse con artistas de calibre de Breton, por ejemplo, de Marinetti, ¿no? Sino que también le significó, eh, un momento, está ingresando, sino que también coincidió con las primeras manifestaciones de la tuberculosis que padecía, ¿no? Una tuberculosis que años después, exactamente unos 4 años después, si no calculo mal, terminaría ya acabando con su vida, ¿no? Ahora, Parra, en Europa, en París, en Francia exactamente, se enamora mucho de la propuesta del llamado futurismo, que como todos sabemos es una escuela vanguardista que fue creada por Filippo Marinetti, ¿no? Y es así que Parra coge algunos elementos de este tipo de deísmo, ¿no? De escuela, y las llega a aplicar en su misma poesía cuando regresa a América, ¿no? Ahora, su regreso a América ya coincide con un Parra mucho más debilitado. Justamente la tuberculosis que él padecía hacía que él se canse muy rápido y cada vez que él tenía una aventura así grande, como un viaje extenso hacia Europa, ¿no? Nada más y nada menos, siempre terminaba agotándolo, ¿no? Y cuando llega a América, Parra, según amigos suyos, ya era consciente de que no le quedaba mucho tiempo de vida, ¿no? Y es por esa razón que se aboca mucho a la escritura, ¿no? Él no quiso perder más tiempo y comenzó a escribir su poesía. El primer libro importante de Parra van a ser los llamados polirritmos. Pero ojo, ¿no? Los polirritmos de 1922 no salen como un libro estructurado, como un libro completo, sino que salen publicados en diferentes revistas, ¿no? Básicamente son 3 polirritmos. El primero de ellos es el polirritmo que Parra escribió basado en la figura de un futbolista uruguayo muy conocido y famoso en esa época, uno de raza negra además, cuyo apellido no recuerdo bien, pero después vamos a revisar en la parte dedicada a ver los poemas, ¿no? Pero se la dedicó a él. Y hoy en día es uno de los poemas más famosos de Uruguay, ¿no? Porque fue uno de los primeros poemas hechos en Uruguay dedicados al fútbol. Parra era muy amante del fútbol, ¿no? Ahora, el segundo polirritmo y el tercero ya como que denotan o reflejan más el influjo modernista de Parra, ¿no? Habla de máquinas, habla de elementos como trenes, tal vez. Entonces, el futurismo había impactado mucho en él. Recién va a ser en la década del 60, muchos años después del fallecimiento de Parra, ¿no? Que estos polirritmos van a ser publicados ya en forma de libro, ¿no? En el cual ya se llegan a incluir otros polirritmos más que en su momento habían tenido menos trascendencia, ¿no? Ahora, el libro más importante de Parra, que es Himnos, ¿no? Los himnos del cielo y de los ferrocarriles, es el libro que ya hace expresa o hace manifiesta un influjo mayor del futurismo, no solamente del futurismo, también del mismo modernismo, ¿no? Hay ciertos elementos modernistas de los cuales Parra aún no puede deshacerse, ¿no? Recordemos que Parra era muy admirador de Chocano. Chocano era uno de sus máximos ídolos y Parra se deja influenciar por él muchísimo, ¿no? Pero digamos que cuando uno lee los himnos del cielo y de los ferrocarriles, nombre completo, ya como que nota cierta peculiaridad en la poesía de Parra, ¿no? ¿Por qué? Porque Parra es muy musical. Parra logra dotar a sus poemas de una musicalidad que a pesar de utilizar un lenguaje
en ciertos momentos futuristas, en ciertos momentos un lenguaje dado mucho a la experimentación formal también, a la irregularidad en cuanto a métrica, porque los poemas de himnos tienen una métrica irregular, tienen una rima irregular, ¿no? Herencia de los polirritmos de González Prada, ¿no? A pesar de ello, se puede notar en la poesía de himnos mucha musicalidad, y es lo que llama mucho la atención de la poesía hecha por Parra. Una musicalidad que, según mi perspectiva, logra acrecentarse con la publicación de su último poemario, que es Blanca Luz, que es un poemario que hizo en honor a su esposa, a su mujer. Después ya detallamos un poquito más en torno a ello, ¿no? Así que cuando él regresa a América, como hace un momento mencioné, se aboca mucho a la creación poética porque él conscientemente ya conocía que su muerte no estaba tan lejana, que digamos, ¿no? Ya sentía las secuelas de la tuberculosis ya. Y por ahí también, según algunos historiadores, de un cierto malestar al hígado, de una hepatitis mal curada en su época. Ahora, cuando regresa a América, también él se casa con la mujer que se convierte en el gran amor de su vida, que es Blanca Luz Brum, una mujer muy enigmática, que era mucho menor que él además, y que dice la leyenda que Parra llegó a secuestrar para poder casarse con ella, ¿no? Porque obviamente era mucho menor que él, y esta chica estaba recluida en un convento además, ¿no? Y un día Parra aparece por ahí, creo que con un caballo, ¿no? Y se la lleva, ¿no? Algo como una historia novelesca, ¿no? La cosa es que ambos se amaron mucho, ¿no? Ambos se amaron muchísimo, y Blanca Luz le da un hijo a Parra que se llamó Eduardo, ¿no? Y que incluso después de la muerte de Parra, Blanca Luz y Eduardo, ¿no? eh, vienen al Perú, vienen al Perú a instancias de la familia de Parra que quiso conocer al chiquito, ¿no? A ver un momento, están ingresando acá. Y también como una anécdota muy triste es que cuando Eduardo nace, Parra fallece 6 días después del nacimiento de su hijo. Exactamente un 21 de noviembre de 1925, casi un mes antes de que cumpla los 32 años de edad, ¿no? Y dicen también que el presidente de Uruguay de ese entonces, un tal José Cerrato, declaró el día de la muerte de Parra como un día de duelo nacional, lo cual también nos hace ver cómo Parra era considerado en Uruguay, ¿no? En esa época, él había conseguido cierta fama en esa época, ¿no? Es más, hoy en día incluso hay una calle en el corazón de Montevideo, una calle llamada Juan Parra del Riego, hay una plaza también llamada Juan Parra del Riego al término de esa calle, con un busto de Parra ahí, eh, que ya está ahí desde hace mucho tiempo, ¿no? Ahora, en lo que respecta a su obra, como se mencionó hace un momento, el primer libro de Parra son los polirritmos, pero recuerden que no son los polirritmos en forma de libro homogéneo, ¿no? Sino son publicados en revistas. Los polirritmos ya como libro van a ser publicados en la década del 60, ¿no? Con otros polirritmos más que el editor fue sumando en el camino, ¿ok? Porque estos polirritmos iniciales fueron 3 nada más. El segundo libro de Parra de 1924 es el más importante, Los himnos del cielo y de los ferrocarriles, donde hay incluso poemas dedicados a Walt Whitman, hay por ahí uno que dedica a Woodrow Wilson, ¿no? O sea que también como que recurre a personajes históricos de su época para poder poemar, ¿no? Y también tenemos a Blanca Luz, que es el poemario más romántico de Parra, es el poemario en el cual también él utiliza un tipo de poesía de métrica y rima libres, ¿no? No sujetas a una cadencia definida, sino de una versificación libre que no obstante guarda mucha musicalidad, ¿no? Y también los cantos al carnaval
que fue un poemario breve que él sacó y que ganó un concurso organizado por el Consejo Municipal de Montevideo, ¿no? Ganó el primer lugar justo meses antes de que él fallezca, ¿no? Pero digamos que sus dos libros más importantes son Los himnos del cielo y de los ferrocarriles, cuya imagen vemos acá, y Blanca Luz, ¿no? Son estos dos los libros que han convertido a Parra en un poeta de renombre, ¿no? Entonces, eso sería lo correspondiente a la parte biográfica y a la parte también que corresponde a la obra poética de Parra. En esta segunda parte de la exposición en torno a Parra, vamos a conversar con los miembros de Pancara sobre algunos poemas que hemos seleccionado y que nos parecen los poemas más sólidos o llamativos, ¿no? Aunque ya saben que los gustos en poesía suelen ser subjetivos, pero nos parecen los poemas que dan más tema en torno al cual hablar, ¿no? Entonces, hemos elegido como el primer poema uno titulado Al motor maravilloso. Ya desde el nombre podemos ver la influencia del futurismo en Parra, que pertenece a su poemario Himnos del cielo y de los ferrocarriles. Le damos una lectura rápida a este poema, yo me encargo de ello, y iniciamos un pequeño conversatorio en torno a él, ¿no? Dice así: yo que canté un día la belleza violenta y la alegría de las locomotoras y de los aeroplanos, qué serpentina loca le lanzaré hoy al mundo para cantar tu arcano. Tus vivos cilindros sonámbulos, tu fuego profundo, oh tú, el motor oculto de mi alma y de mis manos. ¿Qué llama enloquecida se enreden tus fogones y hace girar la rueda líquida de la sangre y atiranta las poleas de los músculos para mecer los columpios súbitos de las sensaciones? Cuando corro, beso, anhelo, callo, sufro, espero, miro, salta mi alma en una loca carcajada, floto en sedas de suspiro, o en el charco solitario de la sombra en que me estiro. Se me copla el corazón como una estrella desolada. Y qué electricidades se me van por los alambres calientes de los nervios, hasta el cerebro, caja de las velocidades, azules y negras y rojas de todos los sueños. Zumba la turbina sutil de hondos dolores y saltan imágenes, y hacia donde ya no alcance el ojo triste, con sus sedientas ruedas de colores, corre el tren de las imágenes. Y qué émbolos oscuros se agitan sin cesar, y qué carbón jadeante de soles escondidos te hace andar a todo vapor, a todo vapor. Cuando se me hincha el corazón de una salvaje alegría, o se me quiere romper de dolor y de melancolía, motor humano, tú eres la única maravilla de este mundo doloroso. Por tu inmortal prodigio, el beso a las mujeres, el pensamiento firme y armonioso, la palabra que salta rotunda, patética y viva, por la célula furtiva que trabaja en sus telares nuestro ritmo misterioso. Teje un día la esperanza, otro día el sufrimiento, otro día de alegría. Yo siento cuando queda tensa y viva sobre mi alma la energía, motor de la explosión de toda la vida mía, hondo motor que haces mi cólera y mi llanto, mi callada pasión y mi fuerza y mi canto, más ligero, con la carga de esperanza que es mi única conquista. Tú, la máquina del único sendero sin sendero, yo, tu alado y sangriento maquinista. No sé si alguno de mis compañeros le gustaría empezar con la primera opinión en torno a este poema. Lo escuchamos. Sí, no, yo justamente uno de los, digamos, blasones y las ideas que tiene Juan Parra-Rigo es justamente el futurismo, ¿no? En general, yo creo que las vanguardias son un gran momento de experimentación
y la enseñanza poética. Uno aprende mucho, ¿no? Yo cuando leo pues, a Juan Parra del Riego, hay algo que me gusta, ¿no? Ese uso de la metáfora, ¿no? Porque en este poema se hace la comparación del corazón con el motor, aunque es una metáfora común, ¿no? Esa metáfora corazón, ¿no? Por un momento lo sentí un poquito forzado, pero como idea está muy bien, ¿no? La idea de la metáfora, el lenguaje, la velocidad, me gusta esas enumeraciones constantes, ¿no? Es un buen aprendizaje, ¿no? Un aprendizaje, pero igual por ahí hay algo que podría, ¿no? Me parece que le gana la vena futurista, ¿no? Quiero leer una parte del manifiesto futurista, en la tarde estaba revisándolo, a ver, una parte breve, ¿no? Manifiesto futurista dice, queremos cantar el amor al peligro, a la fuerza y a la temeridad, ¿no? Otro de los puntos decía, los elementos capitales de nuestra poesía serán el coraje, la audacia y la rebelión. Dice otro, contrastando con la literatura que ha magnificado hasta hoy la inmovilidad del pensamiento, el éxtasis y el sueño, nosotros vamos a glorificar el movimiento agresivo, el insomnio febrilente, el paso gimnástico, el salto arriesgado a la bofetada y el puñetazo. Hay otro que me gusta, dice, la poesía debe ser un asalto agresivo contra las fuerzas anónimas y desconocidas para hacerla que se inclinen ante el hombre. O sea, yo creo que son algunas ideas del futurismo, esta idea de la emoción, del entusiasmo, ¿no? Yo no lo entiendo particularmente, pero yo supongo que debe tener un sentido, ¿no? Los futuristas como Marinetti y el grupo de ellos se habrán sentido muy emocionados por saber las máquinas, ¿no? Cuando afirma, pues, que es mucho más hermoso, pues, un motor que la batalla de Samotracia. Entonces, uno, de ahí, ¿no? Yo tengo un gusto más clásico y yo creo que no hay, un motor no puede ser más hermoso que una obra de arte clásica, ¿no? Por ahí, yo por momentos he sentido digamos, en este autor que a veces el poeta se deja guiar por la idea, ¿no? Cuando uno tiene las ideas claras sobre una poética, como que te vas guiando por eso, ¿no? Le gana muchas veces su vena futurista en este poema, ¿no? Yo creo que en general un poeta no debe remitirse por una idea, ¿no? Si soy futurista, si soy surrealista, si soy expresionista, y de repente pues quiero abordar otro tema, ¿no? Por ahí vimos que Parro también tiene poemas medio sentimentales, ¿no? Y eso me parece mucho mejor, ¿no? Cuando uno es libre, ¿no? Por eso en algún momento discutíamos sobre la literatura, la poesía social, ¿no? A veces yo quiero escribir pues del amor, quiero escribir de una flor, quiero escribir pues no sé, pues de una hoja que se cae, ¿no? Y a veces mi deber, ¿no? Mi deber me conduce por el error, ¿no? Y tal vez en el futurismo ese va a ser un error, ¿no? El hecho de cantar a la máquina, a velocidad, pero en un momento, todos como poetas y como seres humanos, necesitamos aperturar, no abrir otros campos, ¿no? Por ahí ese lado, digamos, no se puede criticar mucho al para el riego, ¿no? Evidentemente es un autor importantísimo para nosotros, uno cuando lo va leyendo aprende, ¿no? Y yo les decía esas enumeraciones, ¿no? Y esa importancia de la musicalidad, ¿no? Algo que también me gusta de los, por ejemplo, de los futuristas es el uso de las onomatopeyas, ¿no? No, las onomatopeyas me dan una sensación de sinestesia, me gusta mucho a mí particularmente, ¿no? Yo creo que por ahí va este poema, ¿no? Al motor maravilloso que es en el fondo el corazón, ¿no? Es una metáfora, ¿no? Y la metáfora se piensa mucho, ¿no? La metáfora se piensa mucho, aunque el lector ni siquiera lo piensa, pero un autor cuando piensa la metáfora, ¿no? Porque no me gustan mucho esas comparaciones del corazón con el hombro, con el motor, ¿no? Pero supongo que para él era pues una intención muy clara, ¿no? Pero igual está muy bien, ¿ah? Yo creo que está muy bien la musicalidad, el recato de la musicalidad, las enumeraciones, ¿no? Y digamos el deseo pues de cantar a velocidad y el movimiento, ¿no? Creo que por ahí va. Sí, justamente como también te mencionaba al comienzo, la poesía de Parra, sobre todo la poesía que se ubica en este libro, que es el más importante de los que él hizo, de los pocos que él llegó a hacer, la poesía de Parra es más apreciada si nos ponemos en su contexto, ¿no? En ese contexto en el que todo lo moderno, lo nuevo, las máquinas que recién salían y que nunca antes se habían visto, causa tanto impacto que para muchos, no solamente intelectuales, artistas, también para gente común, por así llamarlo, entre comillas, común obviamente, o sea, no ligada al arte, representaban un cambio tan profundo que ya visoraban un futuro distinto, ¿no? Obviamente, más allá de errores en perspectiva o aciertos, era como que la moda en esa época, ¿no? De repente, si Parro hubiera sido un poeta de esta época, de hoy en día,
este recurso futurista hubiera sido desdeñado por él, quién sabe. Ya no tendría ninguna cabida en la actualidad, ¿no? François, ¿tú pensabas dar alguna opinión sobre este poema también, me parece? ¿O Augusto? Claro, sí, está bien, ¿no? O sea, el poema es muy futurista, ¿no? O sea, le canta a la máquina, ¿no? O sea, al motor, a lo, le canta a la creación industrial, ¿no? O sea, es un poema netamente futurista, ¿no? Hay muchas metáforas, hay muchas figuras, hay muchas enumeraciones, y utiliza todas las técnicas para hacer esa especie de oda, ¿no? Una especie de oda que canta de forma solemne, de forma magistral al motor, ¿no? A la máquina, al instrumento que ha sido creado para la industrialización, ¿no? Y justo este poema siempre está en las antologías, en las antologías vanguardistas, ¿no? En todas las antologías vanguardistas de poesía peruana está este poema, ¿no? Porque es muy representativo, ¿no? O sea, es quizás uno de los poemas, únicos poemas así de la vanguardia que le canta así de forma tan solemne a la máquina, ¿no? A la industria, a la modernidad, ¿no? Y si uno analiza muy bien, el poeta como que mezcla eso, ¿no? Mezcla la retórica, la retórica con la figura literaria de la metonimia, la metáfora, para poder decirnos que en sí el motor maravilloso, lo que es en sí, la naturaleza con la industria, con la modernidad, están muy afín, ¿no? Es como si la naturaleza fuese una gran máquina, ¿no? Una máquina perfecta, ¿no? Y todo eso lo canta, ¿no? Es como si el hombre también fuese una máquina perfecta, ¿no? O sea, y del hombre, su principal motor que da energía, fuerza, vida, es el corazón, ¿no? Por eso que dicen, ¿no? Yo que canté un día la belleza violenta y la alegría de las locomotoras y los aeroplanos, ¿no? Es ese poema sí es muy representativo, ¿no? Quizás es el poema himno que le dedica a la máquina, ¿no? Eh, claro, Marinetti era el creador del futurismo en Europa, ¿no? El padre del futurismo, ¿no? Marinetti, y este era amigo de Tom, de Tadam, de todos los vanguardistas poetas, ¿no? Y la verdad que creo que, no sé si me equivoco, pero lo que sí sé es que Juan Para del Río sí conocía la poesía de Marinetti, o sea, sabía toda la perfección y creo que lo conoció en persona a Marinetti, ¿no? En uno de sus viajes, y sabía muy bien a lo que se metía y lo que estaba haciendo, ¿no? Y él también admiraba, creo que hay un manifiesto del mismo Juan Para del Río que habla del futurismo muy bien, ¿no? Porque lo conocía muy bien, sí, pues. Claro. Este poema, sí, ¿no? Este poema es más que nada representativo, ¿no? Para ver qué tan futuristas eran los vanguardistas peruanos en esa época, ¿no? Y Ujú. Ahora, de ese lado bueno, sí es representativo. sí, Sí, hay pues. un poema que Augusto me mencionó. ¿En qué página está, Augusto, el poema que te gustó a No, ti? sí, Manuel, de repente para pasar esta parte del motor maravilloso, Ah, sí, creo claro. que bien, bien claro dijo, las metáforas, el poeta se nutre, o la poesía se nutre bastante de ello, ¿no? Y pues había una cierta fascinación en este poema y en el autor, obviamente, por las cosas industriales o por lo que se muestra en el poema, ¿no? De lo que mencionó Carlos. Por ejemplo, hay un verso que cito acá: motor humano, tú eres la única maravilla de este mundo doloroso, por tu inmortal prodigio, el beso a las mujeres, el pensamiento firme y armonioso. Entonces, claramente hay una metáfora enorme sobre elogiar de repente las industrias, ¿no? De repente lo que literalmente podría representar este verso, ¿no? Y para pasar este poemario, creo que lo has mencionado, Manuel, el himno de cielos y los ferrocarriles es uno de los poemarios, uno de los mejores poemarios que escribió, ¿no? Y dentro de ello hace olor a varios, me supongo yo, a que Juan admiraba mucho a Miguel Unamuno, por ejemplo, a Wilson y especialmente a Walt Whitman, ¿no? Porque dentro de sus poemarios hay dedicatorias o poesías representativos sobre estos personajes, ¿no? Que en la literatura obviamente marcaron muchas cosas.
Eso quería mencionar. Gracias, Augusto. El- Tú me bueno, mencionaste un poema, además, Augusto, que te había llamado la atención. Me dijiste que claro, también pertenece a este libro. ¿Qué sí, poema está es? el Mañana con el alba, ¿En qué página está, perdón? en el 87. Mañana con el alba, ¿no? Vamos a buscarlo, a ver. Sí, porque este libro es amplio, además, y aparte que también se divide en secciones, ¿no? Claro, está en el poemario El cuerpo en la luz. Ujú. Creo que es toda su poesía, ¿no? O sea, que está ahí. Pero tampoco como él murió joven, no escribió mucho, ¿no? O sea, toda su poesía que está ahí reunida. A ver, me ayudan, por favor, a ubicarlo. Este de Ya, acá es, ¿no? esta, sí. Mañana con el alba, sí, incluso en la parte de abajo pone la fecha y lo hizo en Buenos Aires, ¿no? No exactamente en Uruguay. A ver, leemos el poema para que la gente sepa de qué habla, así a grosso modo, y comentamos, ¿sí? A ver, Ya. entonces, ampliemos un poquito. ¿Deseas leerlo tú, Augusto? Me parece genial lo pausado que lees, Manuel. A veces yo me emociono y, No te y lo preocupes. hago más rápido. A ver, mañana con el alba, dice. Mañana con el alba yo me iré, madre mía, mascando mi secreto de sangre y de ironía. Solo quiero partir, irme, no importa dónde. Mi vida, su alegría, todo aquí se me esconde. Mi corazón, mis puños. Yo tenía una fuerza que esta ciudad astuta, comercial y perversa la hizo fría y triste. Mi bastón, mi sombrero, nada más. El camino como mi alma es ligero, y de mejilla hermana y de pan y carbón, mi corazón, mi corazón, mi corazón. Maquinista o acróbata, marinero o ladrón, yo partiré mañana, madre mía, es pasión, es instinto este loco deseo de partir. He sufrido hasta el llanto que no sabe salir. Mi alma está triste y huérfana. Yo no quiero esta cara de palidez de tísico, esta amargura rara que mata el fondo vivo de mi ser arbitrario, vagabundo, humorista, gozoso y visionario. Poeta de las máquinas del sol y de la tierra, yo necesito todos mis nervios con su guerra. Vivir es ir, pelear, vencer o destrozarse. Quien lleva más la luz es el que más la esparce. Mañana ya os veré, cielos altos y plenos, estaciones queridas, noche loca de truenos. Cae una lluvia súbita de temporal. Helado de frío en una puerta miro el juego encantado de los grandes relámpagos. El pampero, oh frescura, cruza llena de chispas de fuerza y de locura una locomotora. Mañana yo os veré, amigos de las luces últimas del café, puerto de las calientes guitarras populares. Llegan tres marineros y una mujer, cantares remotos. Una súbita carrera de tambores derrama una machicha de frutas y de flores. Y pasa la pareja movida como el mar, trenza de sangre y alma, trompo de luz, altar. Mañana ya os veré, mar de los grandes cielos, que lavan las heridas de los hombres, pañuelos de los adioses finos, mar donde el corazón hace más pura su alta y solitaria pasión. Qué concordancias fuertes de mi ser con las cosas. Mi alma se lanza en todas sus ruedas misteriosas. Qué salvajes y frescas serenatas de luna. Mis versos van sonando mi cálida fortuna. Porque mañana, madre mía, me iré en el alba pura cuando se rompa el día. Un gran poema, y aparte de que también como que habla mucho del espíritu aventurero que lo caracterizaba, ¿no? Es más, permíteme esta pequeña introducción antes de tu comentario, Augusto. Eh, Días antes de que Parra fallezca, recibe, si no me equivoco, una carta de su madre, ¿no? Y el tipo se conmueve, entra en llanto, porque desde que sale del Perú,
no puede verla de nuevo, no llega a verla de nuevo, ¿no? En esa época no había Zoom, lamentablemente, entonces eso como que lo conmueve mucho a él, lo mata anímicamente hablando, ¿no? Entonces, no sé, ¿cuál sería tu apreciación de este poema que obviamente te ha impactado? No, sí, de hecho, Manuel, eh, por ejemplo, resalta el espíritu aventurero que tiene Juan en este poema, y creo que ese espíritu aventurero que te comentaba al inicio era pues sobre una relación con José Santos Chocano, ¿no? Y a relación al verso que hace, por ejemplo, José Santos Chocano, de no haber sido poeta, quizás hubiera sido un blanco aventurero, un indio emperador, mencionen ello, ¿no? Yo le relaciono bastante el poema con ello, porque incluso también se muestra algunas características propias de lo que estamos comentando, del futurismo y todo ello de Juan, porque menciona en el verso, dice, poeta de las máquinas, del sol y de la tierra, yo necesito todos mis nervios con su guerra, vivir es ir, pelear, vencer o destrozarse. Quien lleva más la luz es el que más la esparce, dice, ¿no? Entonces, ese es el espíritu aventurero que muchos de los poetas de repente me comparo yo. Creo que el poeta necesita tener el alma agitada para escribir, ¿no? Y necesita tener aventuras para poder vivir y para poder escribir, ¿no? Y me relaciono bastante con este poema, me gusta bastante el poema y bien, ¿no? De repente me sigue Manuel, emocionando y permite que sigo atiendo leyendo. a Rafael, está esperando, creo. No, sí, ya está dentro de la sala, amigo, no te preocupes, sí lo acepté. Perfecto. Sí, Justo a gusto tratar un tema que a mí me da curiosidad y me da, digamos, cierta, ¿no? Preocupación personal, digamos, como creador, digamos, ¿no? El hecho como tú decías, ¿no? Escribir a partir de la experiencia, ¿no? Bueno, sí, ¿no? La experiencia, ¿no? Y yo en general pensaba, ¿no? Sí, la experiencia ayuda, obviamente, al escritor, pero hay cosas que nunca podemos experimentar por más que quisiéramos, ¿no? O sea, sí, ¿no? También esta paradoja en que entiendo la idea de escribir con una amplia experiencia, pero también está por otro lado la experiencia lectora, ¿no? Que tal vez en el fondo es la más importante, ¿no? La experiencia de vida sí, ¿no? Yo recuerdo por esto mucho a Borges, ¿no? Siempre he sido a Borges, ¿no? Un hombre que prácticamente que no ha vivido nada, pero que tiene una experiencia lectora muy increíble, ¿no? Claro, ahí estamos en la paradoja, ¿no? ¿Qué es lo apropiado, ¿no? Obviamente aquí no hay nada absoluto, ¿no? Cada uno encuentra su camino, ¿no? Pero Augusto señalaba un camino bastante interesante, ¿no? Como decía Chocando, ¿no? Si no hay camino, me lo abro, ¿no? O me hizo recordar a Hemingway también, ¿no? Hemingway también tenía esa idea, ¿no? Hemingway, ¿no? No sé qué más, se me vienen esos, ¿no? Ustedes recuerdan otros también, autores muy vivenciales, ¿no? ¿No? O sea, pero muy interesante Caminante no esto, hay ¿no? camino, camino es el andar, dice Al andar el se hace pata camino. Machado. Claro, don Antonio Machado. Y es más, ya que tú has mencionado a Borges, te cuento algo de Borges, ¿no? Justamente los que lo conocieron de cerca dicen que Borges ya en su vejez se arrepintió de no haber vivido nada, pues, y es por eso que gran parte de sus aventuras él las tiene de viejo, ¿no? Junto a María Kodama. O sea que él ya como que sintió que la muerte se aproximaba y tenía que vivir, ¿no? Pero Parra no eligió la vejez, Parra eligió la vida aventurera en su juventud, ¿no? Igual también falleció y joven, ¿no? Son a veces cositas que nos hacen pensar, ¿no? Pero sí, alguna vez un poeta, no recuerdo si fue poeta, creo que sí, y no recuerdo quién también, dijo Aquí te lo que veo. para hacer buena poesía uno tiene que vivir, ¿no? Porque si no harías una poesía de escritorio, que tampoco es mala, ¿no? Por ejemplo, yo concibo la poesía de Borges como una poesía de escritorio, que es una poesía reflexiva, ¿no? Una poesía que toca temas históricos, tal vez filosofía, ¿no? Pero no es una poesía que conmueva tanto como una poesía de un poeta que vive la vida, ¿no? Como un poema de Robert Frost, por ejemplo, ¿no? Entonces, son perspectivas, ¿no? ¿Alguien más desea opinar sobre este poema? Yo tengo algo que decir sobre este poema, que es hermoso, aunque no lo he leído a profundidad, no es de los temas que leí más a profundidad, pero sí en su momento que lo leí me hizo y recordar un libro de Mariátegui,
que se llama El alma matinal, que quizás lo han oído o lo han leído, y justamente tiene algo que ver con el poema, ya que en el alma matinal se plantea la idea de la aventura, y justamente, ¿no? Y de esta idea de que estamos entrando a una y nueva era a través de las vanguardias, ¿no? Estaba esta idea de las vanguardias, y la aventura en el sentido de que el hombre ah, tiene que experimentar el mundo y no ser mediatizado por la experiencia de otros. Esto está y casi ahí textual, ¿eh? Porque él habla sobre las referencias que hay, por ejemplo, en la cultura europea, que nos ha llegado a nosotros a través de autores, de la historia, pero no tenemos esa experiencia misma de estar ahí, observar las obras y observar ese mundo que se nos abre, ¿no? Más o menos por ahí va la idea de ese libro y que tiene que ver un poquito con lo que ustedes han mencionado y que también está en el poema, ¿no? Esta aventura de, de ir a buscar la fuente misma de alguna forma. Creo que la revolución de principios del siglo XX ayuda mucho a esa esperanza, ¿no? De tener ese contacto, esa experiencia nueva. Y lo otro que quería comentar es acerca de lo que has mencionado, Borges. Eso es cierto. Yo recuerdo el poema, creo que hace referencia al poema de Remordimiento. Justamente el primer verso, los dos primeros, menciona, que es un poema que se me ha quedado y mucho a mí, dice, ¿no? He cometido el peor de los pecados que puede cometer un hombre. No he buscado y ser feliz, ¿no? Entonces, imagínate, lo dice Jorge Luis Borges, y si no recuerdo mal, ese poema está en Elogia de la Sombra. Hablamos entonces de un Borges ya de 70 años aproximadamente, un hombre que ya ha vivido, ha escrito y que de alguna manera es el símbolo del escritor, y que te diga eso, entonces para mí cuando lo leí me significó mucho, ¿no? Esa idea, ¿no? Si él es, digamos de alguna manera, es como nuestro ídolo, al que aspiramos de alguna manera, habla sobre su remordimiento acerca de lo que ha vivido, imagínate qué nos espera a nosotros, ¿no? Y la literatura en sí, y vale la pena en algún sentido, ojo, este es lo que pienso, ¿no? Cada uno quizás tenga la respuesta acerca de eso, ¿no? Pero es algo que a mí me hizo de pensar si es que realmente la literatura tiene algún sentido. Pero bueno, ahí cierro. Gracias, Rafael, por tu opinión. Bueno, y ya para finalizar, hemos elegido también como último poema para comentar un poema perteneciente al poemario Blancaluz, que les recuerdo que es un poemario que Parra realizó como homenaje a su mujer, a quien amó demasiado, incluso más que él mismo, creo, ¿no? Porque él sabía que se iba a morir. Entonces, le dejó estos versos, son 15 poemas que integran el libro, como una especie de homenaje a ella, ¿no? Eh, y el poema, vamos a buscarlo aquí, está más abajo, obviamente. Un poco empequeñecemos esto para poder apreciar. Aquí está el poemario Blancaluz. Justamente en este prólogo, Parra confiesa el por qué escribe este poemario. Y el poema se titula La calle está muerta. Es un poema pequeño, pero muy Yo leo, yo significativo, leo. ¿no? A ver, gracias, Carlos. Ahí está. Voy a agrandar esto de acá un momento. ¿Ya? Ahora, ahí no me creo. Ahí, hasta la calle está muerta. Listo. La calle está muerta desde que te vi. Nada miro, paso, voy soñando en ti. Pasan mis amigos, las mujeres cruzan, fantasmas extraños que se desmenuzan. Y llegando y nunca llegando ando. Vivo en otra calle del desvanecer. Y ir sollozando con mi corazón, con una caja de música que no se sabe a dónde poner. La calle está muerta desde que te vi. Nada miro, paso, voy soñando en ti. Gracias, Carlos. Sí, bueno, en este poema que, según mi perspectiva, es genial para mí, vemos en primer lugar una diferencia muy clara con el poemario anterior. En el poemario anterior, él experimenta con la palabra. En este poemario, en Blancaluz, él no hace tanto ello porque quiso lograr un lenguaje mucho más directo, más frontal,
justamente para que llegue de un modo más directo a la amada, ¿no? Y en este poema básicamente dice que todo su foco de atención es ella y todo lo demás deja de tener importancia, deja de ser sustancial, se desmenuza, como bien dice aquí, ¿no? Puede pasar por su lado cualquier persona, ¿no? Incluso mujeres también. Él no usa la palabra mujeres de modo casual, ¿no? Pero todos ellos son fantasmas, ¿no? Porque su atención está en su mujer, que es Blanca Luz, ¿no? Es un caso en que el sujeto poético se identifica mucho con el autor mismo, ¿no? Del poema, en este caso, que es Parra. No sé qué opinan ¿Su ustedes. esposa se llamaba Blanca Luz? ¿Su esposa se Sí, llamaba Blanca Luz? claro, Blanca Luz. De ahí el nombre del Mira, poemario, ¿no? muy poético, ya, no fácil, me lo hace fácil la chica con ese nombre poético. Ah. No, mira, sí, mira, ¿Cómo yo se lo que estaba enamoró de la pensando, chica? claro, hay nombres que no son poéticos, por ejemplo, a ver, Al no, Alberto, no mejor sé. no voy a decir que no. Ah, no. Albertina, sí, es nombre Hay nombres poético que no me gustan para la poesía. Marcel Proust, Marcel Claro, Proust. Albertina, ¿no? Bárbara, no sé, pues, Bárbara, no sé, güey, ¿no? Pero bueno, ya Blanca Luz, ¿no? Sí, muy, muy poético, ¿no? ¿Sabes lo que estaba pensando también? Bueno, aquí volvemos a uno de los temas que todos los poetas desarrollan, ¿no? El tema del amor, ¿no? Y también ahí, pues, involucra un gran reto como creador, ¿no? Bueno, cómo decir algo particular, cómo decir algo único, ¿no? Cómo no caer en la tradición de tantos poetas de amor, ¿no? Un tema difícil desde una perspectiva, ¿no? Entonces lo único que queda es ser sincero, ¿no? Yo creo que por ahí va, ¿no? Queda ser sincero. Y aquí noto la sinceridad, ¿no? Noto la emotividad, pero cae en algunos lugares comunes, ¿no? Por ejemplo, la calle está muerta. Bueno, por ejemplo, la calle está muerta. Bueno, eso lo puede escribir cualquier muchacho, ¿no? La calle está muerta desde que te vi. Mira, imagínate, ¿no? No, la calle está muerta desde que te vi. A mí, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Los muertos salpican sobre las calles mientras el horizonte me detiene cuando te veo. No sé, se me ocurre que es más poético, ¿no? Pero nada miro no tiene nada poético, ¿no? Muy literal. Paso, aunque esos puntos suspensivos le dan un aire muy interesante, ¿no? Esas pausas que me hace la sensación de la melancolía, del pensamiento. Esa parte sí me gusta, ¿no? Por eso yo creo que este poema es muy sincero, por ahí va un poco, cuando uno aborda un tema universal, lo único que queda es, ¿no? Ser y escribir con el corazón, ¿no? Porque igual caen en lugares comunes, ¿no? No sé qué ustedes qué opinan. Simón. Los poetas malditos lo llaman a escribir con las vísceras, ¿no? Simón. Sí, pues, El de amor es lo un más cáncer interior, ¿no? O sea, es un y, poema demasiado transparente, demasiado limpio, ¿no? Se nota que lo claro, amaba bastante y lo escribió así tanto, lo escribió tanto con el corazón que no pudo pensar una metáfora mejor, ¿no? Porque en cierre, o claro, sea, la mejor poesía como que es más metafórica, más figurativa, ¿no? Pero este poema es demasiado transparente, ¿no? Es claro. El como si amor lo es hubiese un escrito cáncer con que el se traga corazón en el las manos, ¿no? corazón. Ah, Con el corazón en las manos lo escribió el poeta, sí, bueno, está muy templadazo, ¿no? Pero aún así, o sea, a mí tampoco no me Sí, gusta mucho, pero sí, es un poema que es sincero, ¿no? Y eso ya es bastante, ¿no? Un poema que sea sincero ya es bastante, ¿no? no, sí, sí, Franco, de saber si de repente esa simplicidad y esa frescura para poder hablar sobre el amor sin caer en temas comunes, como dice Carlos, porque el amor es universal y muchos de los poetas hablan sobre ello. Para mencionar, por ejemplo, a su esposa, a Blanca Luz Brun, creo que es, en el poema Serenata, hay una parte que me marcó y creo que refleja eso lo que están mencionando, ¿no? Y también al leer me daba esa sensación de frescura, de directo y de simple, ¿no? Por ejemplo, dice un verso de Serenata, dice, eh, eh, yo considero que este verso es enfocado a ella, ¿no? A su esposa. Del sol es ella y es infinita, como la tarde de luz y amor. Dale, Dios mío, salud bendita bajo tu cálido resplandor. Entonces, obviamente cualquier muchacho, como dice Carlos, lo puede hacer, ¿no? Pero eh, juntándole todos los versos, todos los fragmentos de serenates, es un lord, pues, a una mujer, ¿no? Mucha. Si yo fuera mujer, me derretiría por este hombre, ¿no? Y bueno, Por ejemplo, hay un verso de eso. Neruda que siempre me queda en la cabeza. Por ejemplo, dice, yo cambio la primavera porque tú me sigas mirando. Mira, esa simplicidad de Neruda, pero me emociona. Siempre lo hago. Yo cambio la primavera porque tú me sigas mirando. Ah, don Pablo, lo O máximo. les he Entonces, perdido la señal. ¿Qué pasó? no sé, a ver, escucha, escucha. Es genial, ¿no? Genial, sí, Este, miren, yo tengo una percepción sobre el poema.
Eh, y es que parece un poco, parece hasta cierto punto un poco incoherente la idea del poema con el espíritu de la obra anteriores, los poemas anteriores que él ha escrito, porque la idea de que ella, la visión de esta amada, haga que la calle esté muerta, parece que le cierra el mundo, ¿no? Y más bien, como hemos ya observado anteriormente, él tiene una predisposición a la aventura, a conocer, a experimentar el mundo. Parece ser que al menos en el poema, parece que se va a contraponer con ese día anterior. No sé qué opinan ustedes. Al menos esa es la impresión que tengo yo. Sí, sí, por ejemplo, con relación al resto de sus poemas, por eso creo que al inicio decíamos ponerle un rótulo a Juan como, como futurista, creo que no sería dable, ¿no? Porque es muy versátil, habla de diferentes cosas. Por ejemplo, la alegría que muestra en sus poemas, el espíritu aventurero, a pesar del poema que hemos leído, hay otras también que menciona, el amor y obviamente la musicalidad de sus versos es genial. Es genial. Entonces, de repente, por el tema que toca, desde sus primeros versos, desde sus primeros poemas, el tema futurista, es por ello que se lo ha seccionado en esa parte, ¿no? Y obviamente es contradictorio al resto también, ¿no? Pero esa parte de sus poemas son demasiado románticos, ¿no? Porque tiene un poema que se titula Tu voz, Secreto. O sea, esa parte como, esa poesía, ¿sabes? Esa parte de sus poemas son muy íntimos, ¿no? Son muy subjetivos, son demasiado líricos, ¿no? O sea, está templado el pata, ¿no? Es como si lo hubiera escrito netamente por ese amor, ¿no? Por ese amor, por ese deseo que siente por su esposa, su amante, su amada, ¿no? ¿Sí va? Habría que tener en cuenta también el hecho de que estamos hablando de un poeta con una obra que no se terminó de desarrollar, ¿verdad? Por la edad que tiene, me imagino también, ¿no? Encontramos, hay fuegos en la poesía de este poeta, ¿no? Hay intensidad, pero también tiene que haber algunos instantes de espasmos, quizás, y creo que podría ser este libro, ¿no? Y dentro de un proceso que lamentablemente no ha llegado a nosotros, porque ha muerto muy joven, ¿no? Si no recuerdo mal, creo que murió a los 35, por ahí, si no he hecho mal el 31, cálculo, 31 años. 31. ¿Más o menos la edad de Francois o ya Francois ya pasó la edad? Ya pasé la de hermano, ya pasé la de Ah, Carlos. está bien. Hay poeta Ya para Carlos, rato, entonces. Carlos Hay mayor, ya poeta Carlos para está rato. viejo ya. ¿Quién? La edad de Augusto. Augusto es de Chihuahua, ¿no? O Bueno, Anderson. bueno, pero al menos en Francois ya tenemos la seguridad de que su obra está en pleno desarrollo. Eso al menos está muy bien. Pero Veremos, bueno, sí, bueno. ya volviendo al poeta, entonces quizás también sea eso, ¿no? Hay aspectos que quizás él está explorando, ¿no? Y que quizás en conjunto, más adelante, podríamos haber observado desde mejor. Pero bueno, esa es la impresión que tengo, ¿no? Porque esta idea de que el amor te cierra el mundo, no sé, puede ser como que muy romántico, pero ni siquiera en los románticos lo recuerdo y tanto así. Más bien el amor es un vínculo con la naturaleza, con el mundo, con la imaginación. En cambio, este poema Una, no lo siento de esa manera. una energía, ¿no? Una energía para Como mover, Borges, ve ¿no? que dice que pasaba las noches con Virgilio, ¿no? Noches conversando con Virgilio. Y justo este G maestro decía que ese es un pobre y triste huevón. ¿Cómo se va a pasar las noches amando a Virgilio si es la vida es otra Es, cosa, ¿no? Una lectura claro, hay te que puede dar un vivir. placer, pero no un placer Me, tanto me como parece que te un... olvidas que estamos en un video que se va a Vaya, compartir. ¿cierto? No te venden la No, 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 emoción. y no te preocupes, François, cuando hablen así de ti, yo te voy a defender. Claro. Y yo también Bueno, creo que colegas. un, Dime, Carlos. un poeta tampoco, yo creo que no todos son genios, pues no todos son César Vallejo, no todos son Baudelaire, Mallarmé, Rubén Darío, ¿no? Y uno, tal vez cuando uno es normal, ¿no? Lo mío es normal, hay que esperar la evolución, ¿no? Hay que Pucha, esperar entonces, el ¿qué les hablo? tiempo, no sé si me escuchan, ¿no? Ya si eres Rambot, ya. Pero esos nacen Claro, cada mil Si años. uno no Tendríamos, es Augusto White, ¿qué va a ser, hermano? Esos nacen tendríamos que cada, definir qué es esos nacen normal. cada 1000 años. entre comillas, ¿no? Bueno, Pero claro, ¿no? O sea,
esa figura, pues, ¿no? Góngora se me ocurre, ¿no? Pero bueno, ¿no? Los que no tienen un poco de talento, más corazón, de repente hay que esperar, ¿no? Yo lo pienso así, hay que esperar, hay que madurar las ideas, ¿no? Yo creo Así que sí, ¿no? es. No. Sí. A propósito de lo que dice Carlos, no sé si recuerdan cuando hemos observado, cuando hemos explorado a Gonzalo Rojas, el chileno, tenía un poema que justamente habla, que se refiere a Rimbaud. El título es justamente ese, y menciona justamente sobre la idea de que cuando uno es joven cree que la poesía está en uno, ¿no? Y él más o menos y termina el poema diciendo, no, vendría Rimbaud y nos diera una patada en el hocico. Así, en eso, más o menos en esas de palabras, ¿no? Es Ahora, cierto que hay justo, una... ojo que justo me falta leer la poesía de Russell. De repente Russell es un Rambote ahí a punto de ser descubierto, ¿no? Así que, Cuidado, Russell, ¿ah? Tienes el futuro A por delante, Rambo hermano. y dice François de que es de Verlaine, dice. de Bronzales, Sí, Sí, Mandel dice, Mandel, yo quise Belén, Mandel, gracioso. Sí, lo curioso es que es un poeta con un nombre de un filósofo, ¿no? Es algo extraño. Ahí lo veremos, exacto. ahí lo veremos. Bueno, colegas, muchas gracias por este conversatorio. Espero que haya sido algo que nos nutra, ¿no? Siempre es bueno conocer a un poeta que obviamente suele estar fuera del canon, sobre todo el canon literario peruano. Entonces, hemos llegado hasta acá. Un abrazo para cada uno y ya en una siguiente sesión conversaremos en torno a otro poeta así no tan reconocido por el canon oficial. Gracias. Carlos, de repente para terminar, podría leer unos versitos para finalizar esta secuencia de Juan. Adelante, adelante. Por ejemplo, les invito, compañeros, compas, este verso. Porque mañana, madre mía, me iré en el alba pura cuando el sol, cuando se rompe el día. Ese me emociona cuando hablo estos. Bonito, bonito verso. Genial, genial, Bueno, buena. chicos, muchas Ya, pues, pero gracias. ¿vamos a elegir el poeta de la siguiente semana o cómo hacemos? ¿O ya